Jacob le entregó al desconocido sus últimos $18. Era una locura. Completamente una locura. Lo acababan de despedir hacía una hora, incriminado por algo que no hizo. Y ahora estaba regalando el único dinero que se interponía entre él y que su hija de 7 años se fuera a dormir con hambre. Pero la mujer a su lado, en la parada del autobús, seguía contando esos billetes arrugados, con las manos temblorosas, y él simplemente no podía verla sufrir. No cuando sabía exactamente a qué se sentía esa clase de desesperación. Así que se lo dio. Todo. Ella le dio las gracias con lágrimas en los ojos y se subió al autobús. Y Jacob empezó la larga caminata de regreso a casa, preguntándose cómo le explicaría a Grace por qué no habría nada para cenar. A la mañana siguiente, alguien llamó a su puerta. Cuando Jacob abrió, se le detuvo el corazón. 5 SUVs negras estaban alineadas en la calle, afuera de su apartamento. Hombres y mujeres con trajes carísimos estaban bajando. Y caminando hacia él, vestida como si fuera dueña de media ciudad, estaba ella, la mujer de la parada del autobús. Solo que ahora se veía como alguien capaz de comprar y vender todo su vecindario sin pestañear. Tenemos que hablar, dijo. ¿Qué pasó después? La vida de Jacob nunca volvería a ser la misma. Antes de continuar, dinos en la sección de comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Nos encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. Y si esta historia conecta contigo, no olvides darle like, compartir y suscribirte. Jacob no había comido desde ayer por la mañana. Su estómago había dejado de gruñir hacía horas. Ahora solo se sentía hueco, igual que todo lo demás. Caminaba por las calles oscuras, repitiendo el momento una y otra vez. Marcus ahí, con esa expresión arrogante. Tina negándose a mirarlo a los ojos. Su supervisor deslizando los papeles de despido sobre el escritorio como si ya estuviera decidido. Tenemos testigos que te vieron llevarte el equipo, Jacob. Múltiples testigos. Él jamás había robado nada en su vida. ¿Pero quién le iba a creer? ¿Por encima de 2 personas dispuestas a mentir? La parada del autobús apareció adelante, iluminada por una sola farola que parpadeaba. Jacob se dejó caer en el banco y echó la cabeza hacia atrás. Su hija Grace lo estaba esperando. Dulce, confiada Grace, con su sonrisa de dientes separados y sus dibujos de la familia. Siempre 3 personas, aunque solo habían sido 2 durante 3 años ya. ¿Cómo se suponía que iba a decírselo? Una mujer se sentó a su lado. Jacob casi no lo notó al principio. Luego escuchó su respiración. Rápida, en pánico. De esas que vienen justo antes de que te derrumbes por completo. Miró de reojo. Tendría, tal vez, finales de los 30, vestida con jeans y una camisa que había visto tiempos mejores. Le temblaban las manos mientras contaba un puñado de billetes y monedas. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Cada vez, su cara se venía un poco más abajo. Disculpe, dijo en voz baja, la voz quebrada. Perdón por molestarlo, pero, ¿tiene cambio? Me falta para el pasaje. Jacob la miró. De verdad la miró. Tenía marcas de lágrimas en las mejillas. Sus ojos tenían esa mirada vidriosa, desesperada, que él había visto demasiadas veces en su propio espejo. Sacó su cartera. $18. Eso era todo. Eso era todo lo que tenía. Si se los daba, tendría que caminar 4 millas hasta casa. Grace preguntaría por qué llegó tan tarde. La señora Kate se preocuparía. Y mañana no habría nada para el desayuno. Pero esa mujer se estaba rompiendo justo frente a él. Jacob extendió el dinero. Toma. Agárralo. Ella miró los billetes como si fueran un salvavidas. No puedo, es demasiado. Yo solo necesito, por favor, dijo Jacob. Solo tómalo. A ella le temblaban las manos mientras aceptaba el dinero. Yo no sé qué decir. Gracias, no se siente suficiente. Está bien, dijo Jacob, aunque no lo estaba. Aunque no tenía ni idea de cómo iba a sobrevivir mañana. Me llamo Charlotte, dijo ella, secándose las lágrimas. No suelo, o sea, esta noche ha sido. No pudo terminar. Jacob, dijo él. Y te entiendo. Las noches malas pasan. El autobús llegó con un siseo de frenos. Charlotte se puso de pie, apretando el dinero. Te lo voy a pagar. No sé cómo todavía, pero lo haré. Te lo prometo. Jacob asintió, sin creerle. La gente siempre decía cosas así. Nunca las cumplía. Así funcionaba el mundo. Charlotte se subió al autobús y se fue, dejando a Jacob solo bajo la farola rota.
4 millas en la oscuridad, con el estómago vacío. Empezó a caminar. Grace ya estaba dormida cuando por fin llegó a casa. La señora Kate le había dado de cenar. Mac and cheese, dijo, y me quedé tarde sin cobrar extra. Era buena así. Una de las pocas cosas buenas que le quedaban a Jacob en la vida. Jacob se quedó en la puerta del cuarto de Grace, viéndola dormir. Tenía la nariz de su esposa. La nariz de Sara. Y esa forma de dormir de lado, con una mano debajo de la mejilla. Lo siento, bebé, susurró. Lo siento tanto. Esa noche no durmió. Solo se quedó sentado en la mesa de la cocina, mirando el montón de cuentas que no podía pagar, preguntándose qué venía después. Tal vez había trabajo de construcción, trabajo por día, pagado en efectivo. No sería suficiente, pero sería algo. El golpe en la puerta llegó a las 8 de la mañana. Jacob llevaba despierto horas, con su tercera taza de café aguado. Grace se estaba comiendo cereal, lo último que quedaba, tarareando una canción de la escuela. Yo abro, dijo Jacob, esperando a la señora Kate o quizá al casero, llegando temprano a recordarle que la renta estaba vencida. Abrió la puerta y se congeló. 5 SUVs negras alineadas en la calle. SUVs de verdad, de esas con vidrios polarizados y cromo que atrapa el sol de la mañana. Gente con trajes de pie junto a ellas, hombres y mujeres que parecían haber salido de una revista corporativa. Y caminando por su banqueta agrietada, con un traje color carbón que probablemente costaba más que su renta, venía Charlotte, la mujer de la parada del autobús. Pero no se veía en nada a la persona rota que había contado monedas con las manos temblorosas. Se veía poderosa, segura, como alguien que podía cambiarte la vida con una llamada. Hola, Jacob, dijo. A Jacob no le salía la voz. Solo estaba ahí, consciente de lo humilde que debía verse su apartamento. De que seguía usando la ropa de ayer. De que Grace, desde adentro, estaba preguntando quién era. ¿Podemos hablar?, preguntó Charlotte. Te prometí que te lo pagaría. Jacob por fin encontró la voz. No tenías que, quiero decir, solo fue. Hizo un gesto torpe hacia las SUVs. ¿Qué es todo esto? Mi equipo de seguridad, mi asistente, mi abogado. Charlotte sonrió, pero no le llegó a los ojos. ¿Puedo pasar? Jacob se hizo a un lado, con la cabeza dando vueltas. Grace apareció en el pasillo y abrió los ojos de par en par. Papi, ¿quiénes son todas esas personas? Hola, corazón, dijo Charlotte, agachándose. Soy Charlotte. Soy amiga de tu papá. Estás bonita, dijo Grace. ¿Te gusta el fútbol? Tengo partido el sábado. Grace, dijo Jacob. ¿Por qué no terminas tu desayuno? Charlotte esperó hasta que Grace regresó saltando a la cocina. Entonces miró a Jacob, y su máscara profesional se quebró apenas un poco. Anoche me asaltaron, dijo en voz baja. Me quitaron el coche, el teléfono, la cartera, todo. Me dejaron varada en el centro, sin nada. Lo siento, dijo Jacob. Eso es horrible. Pero yo soy dueña de una firma de marketing, Lancaster and Associates. Tal vez la has escuchado. No esperó respuesta. 50 empleados. 15 millones de ingresos anuales. Anoche alguien me tendió una trampa. Alguien cercano quería verme vulnerable, quería que desapareciera, y casi lo logra. A Jacob le dio un vuelco la cabeza. No entiendo. ¿Por qué me estás diciendo esto? Charlotte lo miró fijo. Porque cuando yo no tenía nada, cuando todos los demás pasaban a mi lado como si fuera invisible, tú me diste todo lo que tenías. Un completo extraño. Me diste tu último dólar. Fueron $18, dijo Jacob, débil. Fue todo, corrigió Charlotte. Y ahora quiero saber por qué. ¿Por qué lo hiciste? Jacob se dejó caer en el sofá. No lo sé. Te veías como yo me sentía. Como si el mundo te hubiera quitado todo y apenas estuvieras aguantando. No pude simplemente irme. Aunque acababas de perder tu trabajo. Jacob levantó la cabeza de golpe. ¿Cómo supiste? Hice mi investigación, dijo Charlotte. Sé que te despidieron ayer. Sé que no fue tu culpa. Y sé que estás criando a tu hija tú solo. Se sentó frente a él. Dime qué pasó. Y él se lo contó. Toda la historia miserable se le salió. La muerte de Sara, la lucha por mantener a Grace alimentada y vestida, el trabajo que apenas pagaba lo suficiente, las mentiras de Marcus y Tina, el despido que no podía pelear. Charlotte escuchó sin interrumpir. Cuando él terminó, se quedó en silencio un largo momento.
Necesito a alguien en quien pueda confiar, dijo por fin. Alguien con integridad. Alguien que haga lo correcto incluso cuando le cuesta todo. Se inclinó hacia adelante. Ven a trabajar conmigo, Jacob. Ayúdame a descubrir quién me traicionó, y déjame darte la segunda oportunidad que tú me diste a mí. Jacob la miró, atónito. ¿Me estás ofreciendo trabajo? Uno de verdad. Con prestaciones completas. Un salario que te permita cuidar a Grace como ella se lo merece. La expresión de Charlotte se suavizó. No estoy haciendo esto por lástima. Lo hago porque anoche me mostraste quién eres, y eso es exactamente a quien necesito en mi equipo. Grace volvió a aparecer en la puerta, mirando a Charlotte con los ojos bien abiertos, llenos de esperanza. Jacob miró a su hija, luego a Charlotte, luego a la vida que estaba tratando de sostener con ambas manos. Está bien, dijo. Sí, lo haré. Charlotte sonrió, una sonrisa real esta vez. Bien, porque tenemos mucho trabajo que hacer. El primer día de Jacob en Lancaster and Associates se sintió como entrar a otro universo. La oficina ocupaba 3 pisos de un edificio de vidrio en el centro. Todo brillaba, mármol pulido, arte moderno en las paredes, ventanales de piso a techo con vista a la ciudad. Jacob se sintió como un impostor con su camisa de tienda departamental y una corbata prestada. Charlotte lo recibió en el lobby ella misma. Ignora las miradas, dijo en voz baja. La mitad de estas personas no aguantaría ni un día en tus zapatos. Vamos. Lo llevó a una sala de juntas, donde un hombre de unos 50 estaba revisando documentos, cabello entrecano, ojos afilados, una cara que no se le escapaba nada. Este es Richard Torres, mi CFO, dijo Charlotte. Richard, este es Jacob Miller. Nos va a ayudar a averiguar qué pasó. Richard miró a Jacob de arriba abajo. Sin ofender, señorita Lancaster, pero, ¿cuáles son exactamente sus calificaciones? Es alguien en quien confío, dijo Charlotte, firme. Eso vale más que cualquier título ahora mismo. Durante las siguientes 2 horas, se lo explicaron. Charlotte había estado trabajando hasta tarde en la oficina 3 noches atrás. Su asistente, Derek Anderson, insistió en que se llevara su coche, porque el de ella estaba en el taller. Ella manejó hasta una cena con un cliente en el centro, y cuando salió, el coche ya no estaba. Su teléfono estaba dentro, su cartera, todo. Derek reportó el robo de inmediato, dijo Richard, muy preocupado, muy servicial. Incluso le ofreció a Charlotte quedarse en su casa esa noche. Pero no lo hiciste, dijo Jacob, mirando a Charlotte. Algo se sintió raro, admitió ella. El momento era demasiado conveniente. Y cuando revisé mis tarjetas a la mañana siguiente, alguien intentó usarlas en 3 lugares distintos, como si estuvieran probando los límites antes de que las cuentas se congelaran. Jacob se recargó. ¿Crees que Derek lo montó? Creo que alguien lo hizo, dijo Charlotte con cuidado. Y Derek es la opción obvia, pero necesito pruebas antes de acusarlo. Ha estado conmigo 4 años. Si me equivoco, le destruyes la vida a una persona inocente, terminó Jacob. Él sabía exactamente a qué se sentía eso. Exactamente. Exacto. Charlotte deslizó una carpeta sobre la mesa. Esto es todo lo que tenemos hasta ahora: registros de transacciones, línea de tiempo, video de seguridad del restaurante. Necesito que lo veas con ojos frescos. Jacob abrió la carpeta, con las manos no del todo firmes. Números y documentos. Había trabajado años en plantas y fábricas, no investigando robos corporativos, pero entendía la traición. Entendía cómo la gente te sonreía de frente mientras te metía un cuchillo entre las costillas. Haré lo mejor que pueda, dijo. El trabajo lo consumió. Jacob pasó sus días revisando reportes de gastos, cruzando recibos, siguiendo patrones. Charlotte le había dado una oficina pequeña con una computadora y le dijo que escarbara. Lo que encontró le revolvió el estómago. Derek había estado robando desde hacía por lo menos 18 meses. Cantidades pequeñas al inicio, unos cientos aquí, 1000 allá, enterrados entre gastos legítimos. Pero había escalado. Solo en los últimos 6 meses, casi $80,000 desaparecieron en proveedores fantasma y facturas infladas. Necesitaba el robo, le dijo Jacob a Charlotte una tarde, extendiendo impresiones sobre su escritorio. Mira esto. Hace 2 semanas, tus auditores externos programaron una revisión. Derek habría sabido que estaba a punto de caer. Charlotte estudió los documentos, con la mandíbula tensa. Entonces monta un robo, se hace ver como el asistente servicial. Y en el caos, planeaba desaparecer. Exacto,
dijo Jacob. Culpar a quien robó el coche. Para cuando lo ataras todo, ya estaría lejos. Excepto que yo me crucé contigo, dijo Charlotte, en voz baja. Y tú me llevaste a casa, y yo empecé a hacer preguntas más rápido de lo que él esperaba. Richard apareció en la puerta. Tenemos suficiente para la policía. Más que suficiente, dijo Jacob. Charlotte tomó su teléfono. Entonces terminemos esto. La policía arrestó a Derek a la mañana siguiente. Planeaba salir del país ese fin de semana. Encontraron los boletos en su computadora. Cuando lo sacaron esposado, miró a Charlotte con tanto odio que Jacob, por instinto, se colocó un poco más cerca de ella. Habrías perdido todo sin que ese tipo sin casa te ayudara, escupió Derek. Tuviste suerte. No, dijo Charlotte, fría. Me puse lista. Hay una diferencia. Después de que Derek se fue, la oficina se sintió más ligera. La gente sonreía más. Charlotte caminaba por los pasillos sin el peso de la traición sobre los hombros. Y, de algún modo, en medio de todo, Jacob se había vuelto parte del equipo. No solo el tipo que investigaba fraude, un empleado de verdad. La gente le pedía su opinión en reuniones. Lo invitaban a comer. Richard le dio una palmada en el hombro y lo llamó natural. Por primera vez en 3 años, Jacob sintió que volvía a ser él. Papi, ¿Charlotte va a ir a mi partido? Grace rebotaba en puntitas, con su uniforme de fútbol un poquito grande y los taquetes amarrados con moños disparejos. Era sábado por la mañana y la cancha estaba llena de padres acomodando sillas plegables y niños calentando. No sé, corazón, dijo Jacob. Aunque Charlotte había prometido que lo intentaría, estaba muy ocupada. Pero dijo que quería verme jugar. Charlotte había estado pasando más tiempo con ellos. Cenas después del trabajo 1 o 2 veces por semana. Ayudó a Grace con un proyecto escolar. Llevaba café al apartamento los domingos por la mañana y se sentaba en su mesita de cocina como si perteneciera ahí. ¿Y Jacob? Jacob se estaba desmoronando, porque en algún punto entre la investigación, las sesiones de estrategia nocturnas y la forma en que Charlotte se reía de los chistes malísimos de Grace, empezó a sentir cosas que no tenía derecho a sentir. Ella era su jefa. Ella le había salvado la vida. Y él solo era Jacob. Se volteó. Charlotte venía trotando desde el estacionamiento, vestida con jeans y un suéter, el cabello recogido, sin verse en nada como el aseo que dominaba juntas directivas. Grace gritó y corrió hacia ella. Charlotte la levantó y la giró en el aire. ¿Viniste? Dijo Grace. Claro que vine. Te lo prometí, ¿no? Charlotte la bajó y miró a Jacob. Perdón por llegar tarde. Se alargó una conferencia. Es sábado, dijo Jacob. Díselo a los clientes, respondió Charlotte, sonriendo. Y algo en el pecho de Jacob se retorció. Ven, quiero buenos lugares para esto. Se sentaron juntos en las gradas, y Charlotte gritó más fuerte que nadie cuando Grace metió un gol en el segundo tiempo. Después fueron por helado, elección de Grace, y caminaron por el parque mientras Grace iba adelante, todavía llena de energía. Es increíble, dijo Charlotte. Estoy haciendo lo que puedo, dijo Jacob. Algunos días son más duros que otros. Me lo imagino, dijo Charlotte, y se quedó callada un momento. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía 8. Mi papá desapareció. Simplemente, un día se fue. Mi mamá trabajaba 3 empleos para darnos de comer. Miró a Grace trepando un árbol, sin miedo. Yo construí mi empresa porque nunca quise volver a sentirme tan impotente. Pero viéndolos a ustedes dos, creo que quizá me he estado perdiendo el punto. ¿A qué te refieres? El poder no significa nada si estás sola, dijo Charlotte en voz baja. Tú tienes algo que yo he perseguido toda mi vida. Tienes familia, amor, propósito más allá de un margen de ganancia. El corazón de Jacob golpeó fuerte. Charlotte, Charlotte, mira barra inversa, gritó Grace. Soy un mono barra inversa. El momento se rompió. Charlotte se rió y le hizo una seña con la mano. Pero cuando Jacob la miró, ella seguía mirándolo a él, y el aire entre los dos se sentía eléctrico. Estaban entrando en territorio peligroso, y Jacob no tenía idea de cómo dar marcha atrás. Durante el mes siguiente, las líneas se borraron por completo. Charlotte iba a todos los partidos. Le enseñó a Grace a trenzarse el cabello, algo que Jacob nunca logró dominar. Llevaba despensa cuando visitaba, cosas finas que Jacob no podía pagar, y fingía que no era gran cosa. Grace empezó a dibujar otra vez a 3 personas, ella, Papi y Charlotte. Y Jacob estaba aterrado,
porque estaba enamorado de ella. Completamente, irreversiblemente enamorado. Y no tenía idea de si ella sentía lo mismo o si él solo era un proyecto de caridad que se salió de control. No podía arriesgarse. No podía arriesgar perder el trabajo que los había salvado. No podía arriesgar que Grace se encariñara con alguien que quizá un día se iría. Pero cada vez que Charlotte sonreía, cada vez que su mano rozaba la de él, cada vez que miraba a Grace como si fuera algo precioso, Jacob se estaba hundiendo. Y no sabía cómo salvarse. Antes de continuar, necesitamos tu opinión. ¿Qué harías tú si fueras Jacob? ¿Debería arriesgarlo todo y decirle a Charlotte lo que siente? ¿O confesarle a tu jefa que te salvó la vida es una pésima idea que podría costarte todo? Déjanos tu opinión en los comentarios ahora mismo. Queremos saber qué crees que Jacob debería hacer. Y si no lo has hecho, por favor dale like, comparte y suscríbete. El punto de quiebre llegó un martes. Grace había hecho otro dibujo en la escuela. Ella, Jacob y Charlotte tomados de la mano bajo un arco iris. Arriba, con letras temblorosas, escribió, mi familia. ¿Se lo puedo dar a Charlotte? Preguntó Grace en la cena. Lo hice especial para ella. Jacob miró el dibujo, con la garganta apretada. Claro, bebé. Le va a encantar. Pero después, cuando Grace se fue a dormir, Jacob se quedó solo en la oscuridad, con el dibujo sobre la mesa frente a él, y se dio cuenta de que no podía seguir así. No podía seguir fingiendo. No podía seguir dejando que Grace construyera una fantasía que quizás se haría pedazos. Tenía que decirle la verdad a Charlotte, aunque eso significara perderlo todo, aunque eso significara romperle el corazón a su hija. Llegó el sábado con un clima perfecto. Sol, cielo limpio, ese tipo de día que hace que todo parezca posible. El equipo de Grace jugaba contra sus rivales y las gradas estaban llenas. Charlotte llegó temprano, cargando un cartel que había hecho con el número de la camiseta de Grace. Grace gritó de emoción cuando lo vio. ¿Eso lo hiciste para mí? Claro, dijo Charlotte, sonriendo. Ahora sal y demuéstrales lo que traes. Grace corrió a la cancha y Charlotte se sentó junto a Jacob en las gradas. Llevaba jeans y un suéter azul que combinaba con sus ojos, el cabello suelto sobre los hombros. Se veía feliz, relajada, más bonita de lo que Jacob tenía derecho a notar. Ha estado hablando de este partido toda la semana, dijo Charlotte. Al parecer, Tommy Henderson dijo que las niñas no juegan fútbol tan bien como los niños, y Grace se lo tomó personal. Jacob se rió a pesar de los nervios. Suena a ella. Vieron el partido en un silencio cómodo por un rato. Grace jugaba de delantera, esquivando defensas con una determinación feroz. Cada vez que tocaba el balón, Charlotte se levantaba a gritar. En el segundo tiempo, Grace metió gol. Un tiro perfecto a la esquina baja que dejó a la portera lanzándose demasiado tarde. Charlotte agarró el brazo de Jacob, sacudiéndolo. ¿Viste eso? Dios mío, barra inversa, barra inversa. ¿Viste eso? Lo vi, dijo Jacob. Pero ya no estaba viendo la cancha. Estaba viendo a Charlotte, la alegría pura en su cara. La forma en que celebraba la victoria de Grace como si fuera suya. Y ahí supo que ya no podía guardárselo. El partido terminó con el equipo de Grace ganando 3-2. Grace corrió hacia ellos sudada y triunfante, y Charlotte la abrazó con fuerza. Estuviste increíble. ¿Viste mi gol, papi? Lo vi, bebé. Estoy muy orgulloso de ti. La voz de Jacob salió áspera. Oye, ¿por qué no vas a celebrar con tu equipo? Charlotte y yo necesitamos hablar un minuto. Grace los miró a los dos, de repente seria. ¿Están bien? Estamos bien, dijo Charlotte rápido. Ve a divertirte. Vamos por helado después. Grace salió corriendo, y Charlotte se volteó hacia Jacob. ¿Qué pasa? Te ves como si fueras a vomitar. Necesito decirte algo, dijo Jacob. Le temblaban las manos. Y necesito que me dejes terminar antes de que digas algo. Está bien. La sonrisa de Charlotte desapareció. Jacob, me estás asustando. Estoy enamorado de ti, soltó él. Las palabras le salieron atropelladas, desesperadas por escapar. Sé que no debería. Sé que eres mi jefa y me salvaste la vida, y esto probablemente es lo más inapropiado que podría decir, pero no puedo seguir fingiendo. Me despierto pensando en ti. Me duermo pensando en ti. Grace dibuja a los tres como si fuéramos una familia. Y cada vez que lo hace, mi corazón se rompe un poco más porque lo quiero tanto que me duele. Charlotte se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos. Entiendo si esto cambia todo, continuó Jacob. Entiendo si necesitas que renuncie.
Haré lo que quieras. Solo, no podía seguir mintiendo. No contigo. Tú mereces la verdad. El silencio se estiró entre los dos. Los papás alrededor empezaban a levantar sus cosas. Los niños corrían pasando, pero el mundo de Jacob se había reducido a la cara de Charlotte. ¿Ya terminaste?, preguntó ella al fin. Jacob asintió, sin confiar en su voz. Charlotte dio un paso hacia él. Bien. Porque llevo 2 meses esperando que dijeras eso. ¿Qué? Jacob Miller, eres el hombre más desesperante que he conocido. Tenía los ojos brillantes. ¿Crees que yo voy a cada partido de fútbol por cualquiera? ¿Crees que paso mis domingos en tu apartamento chiquito tomando café horrible porque estoy siendo caritativa? Pues pensaste mal. La mente de Jacob dejó de funcionar. ¿Tú me amas? Sí, idiota, se rió Charlotte, y sonó como si estuviera llorando. Te amo. Amo a Grace. Amo cómo haces panqueques horribles los domingos por la mañana, y cómo siempre pones sus necesidades antes que las tuyas, y cómo sigues siendo amable incluso cuando el mundo te ha dado todas las razones para no serlo. Y entonces Charlotte lo besó ahí mismo, en las gradas, con la mitad de los papás mirando. Lo agarró de la cara y lo besó como si hubiera estado conteniéndose durante meses. Y tal vez sí. Tal vez los dos. Jacob le devolvió el beso, con las manos en su cabello, con el corazón golpeando tan fuerte que sintió que se le iba a salir por las costillas. Ella sabía a esperanza. A segundas oportunidades. A todo lo que él había tenido demasiado miedo de querer. Cuando por fin se separaron, Grace estaba a 3 pies de distancia, con la boca abierta. ¿Eso significa que Charlotte es mi nueva mamá? Charlotte se soltó a reír. Jacob se cubrió la cara con las manos. ¿Qué tal si empezamos con novia y vemos cómo va?, dijo Charlotte, jalando a Grace a un abrazo. ¿Pero sí podemos ir por helado?, preguntó Grace. Claro que sí. Un mes después, Jacob le propuso matrimonio. No fue nada elegante. Ni restaurante, ni plan elaborado. Solo los tres en el parque donde caminaron aquella primera vez después del partido de Grace. Grace había recogido flores silvestres y las había tejido en una corona para Charlotte. Y cuando Charlotte se la puso riéndose, Jacob se dio cuenta de que no podía esperar ni un segundo más. Se arrodilló ahí mismo, sobre el pasto. Todavía no tengo anillo, dijo. Y sé que esto es rápido, pero ya perdí suficiente tiempo en mi vida. No quiero perder más. Charlotte Lancaster, ¿te quieres casar con nosotros? Las manos de Charlotte volaron a su boca. ¿Con nosotros? Grace asintió, muy seria. Somos paquete. Sí, dijo Charlotte, con lágrimas corriéndole por la cara. Sí, me caso contigo, con ustedes dos. Grace chilló y se les aventó encima, y los tres cayeron en el pasto, riendo y llorando y abrazándose como si nunca fueran a soltarse. La boda fue pequeña, solo amigos cercanos y familia, en el patio trasero de Charlotte. Grace fue la niña de las flores, tomándose su trabajo muy en serio, aventando pétalos con una concentración intensa. Cuando Jacob vio a Charlotte caminar hacia él con su vestido blanco sencillo, mirándolo fijo, pensó en la noche de la parada del autobús. La noche en que había regalado sus últimos $18 porque no soportó ver a alguien sufrir. Había creído que le estaba dando todo lo que tenía. Pero, en realidad, ella era quien le estaba dando todo. Un trabajo. Un futuro. Una familia. Una vida que valía la pena vivir otra vez. ¿Estás bien?, susurró Charlotte cuando llegó a él. Estoy perfecto, dijo Jacob. Y por primera vez en 3 años, lo decía en serio. 6 meses después, caminaban por ese mismo parque, Jacob, Charlotte y Grace. El sol de la tarde pintaba todo de dorado, y Grace corría adelante, persiguiendo mariposas. Papi, mira barra inversa barra inversa. Charlotte, vengan a ver barra inversa barra inversa. Charlotte apretó la mano de Jacob. ¿Va a ser científica o exploradora? Algo que implique correr por todas partes. Mientras sea feliz, dijo Jacob. Caminaron en un silencio cómodo, viendo a su hija descubrir el mundo. Jacob pensó en todo lo que los había llevado hasta ese momento. El despido que había sentido como el fin. La desconocida en el banco que necesitaba ayuda. La decisión de dar cuando ya no tenía nada que dar. ¿Sabes qué es lo chistoso?, dijo Charlotte. Si Derek no me hubiera puesto la trampa, si no me hubieran asaltado esa noche, nunca nos habríamos conocido. No le des crédito por esto, dijo Jacob. No se lo doy. Solo digo que a veces los peores momentos llevan a las mejores cosas. Ella apoyó la cabeza en su hombro.
A veces encuentras exactamente lo que necesitas cuando dejas de buscarlo. Grace regresó corriendo hacia ellos, sin aliento y sonriendo. ¿Podemos cenar? Me muero de hambre. ¿Pizza? ¿Pizza?, sugirió Charlotte. Siempre pizza, dijo Grace. Caminaron hacia el coche. Grace entre ellos, sosteniéndoles las manos a los dos, como una familia normal en una tarde normal. Nada especial. Todo especial. Porque a veces los actos más pequeños de bondad lo cambian todo. A veces darle a alguien tu último dólar significa recibir de vuelta más de lo que imaginaste. Y a veces, cuando estás en el punto más bajo, cuando crees que ya no queda nada por lo cual luchar, ahí es cuando la vida te sorprende. Ahí es cuando te das cuenta de que la historia no se acabó. Apenas está comenzando. Si esta historia te tocó el corazón, nos encantaría que le dieras al botón de suscribirte y te unieras a la familia de Soul Story. Compártela con alguien que necesite escuchar esto hoy, y deja un comentario contándonos sobre una vez en la que un pequeño acto de bondad cambió tu vida. Leemos todos y cada uno, y tus historias nos inspiran a seguir compartiendo estos mensajes de esperanza. Hasta la próxima, recuerda, nunca sabes cómo un solo momento de compasión puede transformar